China es capitalista o comunista. Para algunos, China es comunista, para otros, China es capitalista. Los dos están utilizando categorías marxistas. Categorías marxistas. Estás validando el marxismo. El que dividió la evolución de la sociedad humana en 5 etapas fue Carlos Marx. Carlos Marx dijo que era comunismo primitivo al comienzo, luego se pasó al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, de ahí llegamos al capitalismo y finalmente se convertirá en comunismo. Toda la sociedad humana avanzará hacia el comunismo. Él tiene un concepto, Carlos Marx, de que la historia es lineal y tiene un origen y un destino final. El comunismo científico, le llamó él, para diferenciarlo del original, el comunismo primitivo, pero es lineal. No como los postmodernos que han reivindicado la historia del tiempo circular y que se repite, y que se repite, y que se repite, y que se repite, y que se repite. Como en montones de películas, ¿no? Entre ellas El Día de la Marmota. Rita, estoy viviendo el mismo día una y otra vez. Los 50 primeros días y esta de la chiquita que muere todos los días, ¿no? Ya. ¿El tiempo es circular o el tiempo es lineal? Si el tiempo es circular y vivimos en el capitalismo, nunca avanzaremos hacia el comunismo. Si el tiempo es circular, volveremos a empezar nuevamente y nunca avanzaremos en el comunismo. Bueno, las empresas capitalistas se han encargado de hacernos entender, creer o saber o insertarnos en la cabeza que el tiempo es circular, ¿no? Cuando tú esperas en internet, tu computadora se pone, como dicen los jóvenes, se lajea, se demora, se tarda, empieza a girar el tiempo en forma circular. Soy cusqueño, se lajea. Muy bien, cuando tú participas de la discusión, si China es capitalista o comunista, estás participando en una discusión en los términos que lo planteó Marx. Eres marxista, por lo menos en ese instante que te introduces en la conversación. Tienes que desarrollar y usar este esquema, ¿correcto? Pero eso no ha respondido todavía a la pregunta, porque tienes que entender primero que el tiempo es lineal y nos conduciremos hacia el comunismo. Como en la religión cristiana, después de que te mueres, recién ganas el cielo. Para esto tiene que morir el capitalista. El capitalismo muere para que la sociedad resucite en forma de comunismo. ¿No es cierto? Muy bien. Acá hay una gran discusión, pero gran discusión, entre Bakunin, ruso, y Marx, que es alemán. Van a debatir, ellos forman la primera internacional comunista, van a debatir esta idea, cómo se pasa del capitalismo al comunismo. Bakunin plantea destruyendo el Estado, destruyendo el Estado. O sea, cuando la gente piensa en los comunistas, se imaginan no a los comunistas de Marx, se imaginan a los comunistas de Bakunin destruyendo todo para volver a construir. No, Marx no era de esa idea en la primera internacional comunista era Bakunin. Marx era de la otra idea, capturar el Estado, tomar el poder, hacerse del Estado, coger al Estado y ponerlo al servicio de la clase trabajadora. Y entonces, en el momento que la clase obrera, a través de su partido que lo representa, que es el Partido Comunista, toma el poder del Estado, ¿de qué economía estamos hablando en ese momento? Capitalista, capitalista. Está tomando el poder, el control de la sociedad capitalista. Ese momento, Marx lo llama fase, las otras son etapas, esa fase se llama socialismo, socialismo. Esa fase es la que no quería reconocer Bakunin. Bakunin quiere entrar directamente de lleno al comunismo. Esta fase tiene que agotar las relaciones de producción entre burgueses y proletarios, que median a través de la propiedad privada. En ese momento, cuando expropiemos a los propietarios, dice Marx, recién podemos entrar en fase comunista. Cuando no haya ya más dos clases. Obviamente que al momento que se extingue la burguesía porque se le quitan los medios de producción, en la lógica marxista, al mismo tiempo va a desaparecer la burguesía y la clase obrera para convertirse en una sola clase social. Mientras sucede eso, sigue en el poder el Partido Comunista, ¿correcto? A esa fase le llamó socialismo. Socialismo. ¿Se ha llegado en algún país a una sociedad sin clases? No existe un país que haya logrado alcanzar una sociedad sin clases sociales, ni siquiera la vieja Unión Soviética, ni la caribeña Revolución Cubana. Se ha llegado hasta esta fase. Los trotskistas, o Trotsky particularmente, enemigo de Stalin, decía,
es un Estado obrero, pero Estado al fin, pero obrero también, ¿correcto? Él estaba en contra de la conducción del Estado obrero estalinista por sus métodos, pero no estaba en contra del Estado obrero en sí, porque como buen discípulo de Marx, sabía que solamente a través de la constitución del Estado obrero socialista se puede llegar al comunismo. La URSS decía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no decía Unión de Repúblicas Comunistas Soviéticas, no, eran socialistas gobernados por el Partido Comunista en la etapa capitalista y la fase socialista, donde ya la burguesía no tiene el control del poder, por eso no es capitalista totalmente. En 1921, Lenin propuso la nueva política económica de la URSS, donde son 5 puntos. El primer punto, libertad para la inversión extranjera. Segundo punto, libertad de comercio interno. O sea, si tú lees el Consenso de Washington y la nueva política económica impuesta por Lenin en la Unión Soviética de 1921, estás con taza. Abre sus parámetros socialistas porque están en una hiperinflación producto de la Primera Guerra Mundial. Entonces tiene que, como lo dice el mismo Lenin, dar un paso atrás para dar 2 adelante. Lenin dice, voy a dar un paso atrás, pero no se preocupen, no estoy retrocediendo. Correcto. Entonces, no se dejen atolondrar con decir China capitalista. Entonces tú le dices, has definido correctamente China capitalista, pero en una fase socialista, con el gobierno del Partido Comunista y en beneficio de la clase obrera. Por eso es que han sacado 800 millones de chinos de la pobreza. Hay enclaves capitalistas en algunos puertos de China, originalmente para producir lo que China no producía. Sí, porque hay un desfase tecnológico entre el capitalismo y el socialismo, y entonces nosotros, como no podemos producir tales cosas, ponemos un enclave, es como poner un clavo, por eso se llama enclave. Y listo, y ellos desarrollan eso que nosotros no podemos hacer. Bueno, no será... Creo que casi ya Trump está logrando que los enclaves capitalistas en China, sobre todo los norteamericanos, tendrán que retirarse. ¿Por qué? Por los aranceles, ¿no? Con esta guerra de aranceles. Y entonces se cumplirá lo que está en el programa de gobierno de Xi Jinping. ¿Qué está en el gobierno de Xi Jinping? La amada China, ¿no? Así como Trump tiene su programa, hacer grande América otra vez, ¿no? Ya. Ellos tienen su maga china. ¿Sabes cómo se llama? Hecho en China. Si tú entras a internet, ahí buscas programa de Xi Jinping hecho en China. El 100% de la industria y la producción nacional china tiene que ser China. Adiós los enclaves, arrivederci, bye bye, y yo también me voy con los enclaves. Adiós.